Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Yuste, por esta comparecencia, que es bienvenida teniendo en cuenta que nuestro grupo ha solicitado varias comparecencias y usted no ha acudido. De igual forma, recuerdo que hace escasos meses varios grupos parlamentarios le solicitamos una reunión y todavía estamos esperando la respuesta. Hoy está aquí para hablar de uno de los presos del partido de su gobierno y de las medidas, beneficios y urgencias que le han aplicado, pero también podríamos hablar de otros presos del partido de su gobierno, como son el señor Bárcenas, el señor Granados, Fabra, etcétera. No es nuevo, ustedes ya antes, en este gobierno y en anteriores, concedieron beneficios penitenciarios, medidas urgentes, indultos a otros presos que les parecía que debían hacerlo. Está en el caso de Vera, Barrionuevo, Galindo, que condenados por delitos gravísimos cumplieron una pena ínfima de su condena. Y a estos ni se les pidió que se reinsertaran, ni que pidieran perdón, ni que se arrepintieran, ni que colaborasen. ¿A qué no? Otro ejemplo de estos hechos que ha salido en la prensa estos días ha sido el del inspector jefe Argüelles, en Cataluña. Un agente que fue condenado por ser miembro de los GAL y por actividades de los GAL, por secuestro, posteriormente por homicidio, y habiendo cumplido una pena ínfima de su condena, hoy en día sigue siendo un agente policial en activo. ¿No le parece un caso extraño? En definitiva, ustedes utilizan este doble rasero, que ya comentaban otros portavoces, para sus reos cercanos y otras diferentes con el resto, una doble vara de medir. Y las otras medidas que aplican a los diferentes presos, a los comunes, hace, y hay que denunciarlo de nuevo, que este Estado sea de Europa uno de los que mayor población penitenciaria tenga, teniendo al mismo tiempo una de las tasas de delincuencia más bajas. Ahí está, solamente es comparable la tasa de población penitenciaria en países como Montenegro, Letonia o Lituania. España supera al doble prácticamente la población penitenciaria del resto de Europa. Y esto es debido a que se han endurecido las leyes y al mismo tiempo no aplican beneficios penitenciarios ni esas medidas excepcionales a ese colectivo de presos comunes. Y hablando de presos, también hay que hablar de otro colectivo que aplican medidas excepcionales, pero a contrario, indubio contra reum. Ahí están los presos que han sido condenados bien por algún tipo de pertenencia o de colaboración con ETA o aquellos que esperan juicio por la misma causa. Con esos presos vale todo, absolutamente todo, incluso por encima de las leyes, las recomendaciones europeas y las sentencias europeas. En este momento que, afortunadamente, y como decía otro portavoz, se cumplen 3 años de que ETA abandonó la violencia, la mejor noticia que ha tenido la sociedad vasca y también la sociedad española, ustedes continúan como si nada hubiera cambiado. Ahí tenemos un colectivo de presos que muchos han cumplido las 3/4 partes de su condena, otros están enfermos y todos ellos a cientos de kilómetros de su casa. La cárcel donde mayor población penitenciaria de presos vascos es Cádiz. ¿Y esto por qué? Un castigo añadido para ellos y al mismo tiempo un castigo para sus familiares. Ya van 16 familiares que han muerto en esos recorridos semanales a visitar a sus familias. Y esto solo se entiende desde una política de venganza. Y hablemos de otro caso, para comparar la doble vara de medir. Las comunicaciones privadas de los presos con sus familiares. Como usted recordará, hace unos meses el señor Bárcenas se le grabó dentro de prisión y ustedes abrieron una investigación de oficio rápidamente. En cambio, estamos observando cómo las conversaciones privadas de presos y especialmente el del señor Arnaldo Otegi se publican un día sí y otro también en medios como el ABC, El Mundo, El País. Y aunque lo hemos denunciado, ustedes no toman medidas para parar esto, por lo que podemos pensar o bien que es una política del Gobierno o bien que hay algún funcionario que cobra dinero por ello. Otro caso de excepcionalidad es el de las visitas excepcionales a los presos que recoge el reglamento penitenciario. Nosotros hemos realizado 4 solicitudes
y ninguna se nos ha concedido. Cuenta la biografía de Nelson Mandela que en Sudáfrica del apartheid los diputados podían visitar a esos presos de la Lanza de la Nación, un grupo declarado terrorista, solamente con pedirlo. ¿Cuándo se va a parecer este Estado a la Sudáfrica del apartheid en esa concesión de permisos extraordinarios para que los políticos puedan hacer su actividad parlamentaria? Y voy acabando, señor presidente. Esta mayoría de presos vascos ha solicitado el acercamiento de manera individual al País Vasco y a todos ellos se les ha respondido con la misma respuesta, con un copia y pega. Un estudio individual de cada caso, decían. En definitiva, les solicitamos que a todos los presos, a todos, apliquen los mismos criterios y a estos en particular apliquen la legalidad estatal acorde con las directivas europeas, como la Decisión Marco 2008/909/JAI, la recomendación del Comité de Ministros del 2006 o la sentencia del Tribunal Europeo Khodorkovsky y Ledébec. Absolutamente todos los presos deben ser tratados con los mismos criterios y ustedes a los presos por corrupción y por terrorismo de Estado los miman y los cuidan. En cambio, a los presos vascos les aplican todo tipo de medidas vengativas y de excepcionalidad. Muchas gracias, señor presidente. Señor Iñárritu decía que hacía referencia a una visita de un europarlamentario al señor Otegi. Bueno, yo recuerdo que este señor entró, vio al señor Otegi, pues cuando quiere le mandaré yo el día y la fecha, y cómo dio después una rueda de prensa. También, en la propia... Bien, ese señor, el europarlamentario, que no sé si era alemán, si no me recuerdo, entró, vio, comunicó y dio una rueda de prensa. Y eso lo sostengo aquí en sede parlamentaria. Dice usted que la dispersión no ha servido. La dispersión ha servido en la medida que ha producido antes de la vía Nanclares y con la vía Nanclares personas que se han sustraído a la disciplina de la organización terrorista en la cárcel. Este no es el motivo de la comparecencia, sobre eso hay mucho escrito y ha habido muchas comparecencias, pero insisto, la vía Nanclares no es un invento reciente. A Nanclares siempre se han llevado a personas que tenían un nivel de disociación con la banda o de arrepentimiento y, en fin, yo recuerdo además una declaración pública poco después de matar a Miguel Ángel Blanco en televisión en la que ya en Nanclares había personas antes de inventarse la vía Nanclares que asumían la legalidad, que manifestaban su abandono de la disciplina terrorista y que tuvieron las consecuencias en el ámbito del derecho en cuanto a reducción de condenas, acceso al tercer grado, etcétera. Me dice usted que cómo sé yo quién alimenta el Twitter de... ¿No se le ocurre a usted cómo lo puedo saber? Pues yo tengo información, lógicamente, de las comunicaciones de los internos y otra cosa es que no las puedo hacer públicas. Bien, pues lamento si he tenido ese lapsus, pero ya le digo cuál es la fuente de conocimiento. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bien, sobre las visitas solicitadas a presos que comparábamos con el Sudáfrica, el apartheid, le quería decir que son los presos los que han solicitado esas visitas y le recuerdo una imagen como fue la de numerosos europarlamentarios en la puerta de la cárcel de Logroño que no pudieron acceder a la visita aun habiendo sido solicitado tanto por el preso como por los representantes del Parlamento Europeo. Pero esto no es más que una anécdota. Lo importante es el asunto de la dispersión. Usted, que se ha hecho una contradictio in termine, ¿verdad? Ha dicho que, por un lado, los presos relacionados con ETA están más controlados que nunca y, a la vez, defiende la dispersión. Quiere decir que la dispersión no ha servido para el objetivo que tenía fijado. Pero, además, ustedes parece que necesitan una condena más del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque ya hay una condena relativa a la dispersión, al alejamiento de presos en Rusia, que es de obligado cumplimiento también para este Estado miembro del Consejo de Europa. Usted parecía que nos quería llevar a eso que le decía, que estamos peor que antes, y no es así, estamos mejor, muchísimo mejor, y en esta situación de normalidad habría que tomar medidas en esa vía. Ahí tenemos, le decía antes, la decisión marco de la Unión Europea. Se puede dar un hecho tan curioso como un preso que está en una cárcel del sur de Francia
con ese principio de que el preso esté en su entorno social, lingüístico y cultural, sea extraditado al Estado español y ustedes lo dispersen, lo alejen al sur del Estado. Esto es una decisión en contra de la ley y de la filosofía de la ley europea. Sobre el caso Otegi, me ha parecido curioso que usted diga que el tuit, que tiene un señor Otegi un tuit y que lo lleva a su hijo. Ya nos explicará usted cómo sabe que es su hijo el que utiliza el tuit. Pero ha comparado, ha hecho un error, que es comparar un principio protegido por la Constitución, como son las conversaciones privadas, con lo que puede ser el uso de una persona de comunicación por una red social. Y creo que no ha sido un error, sino que lo ha hecho Adrey, explícanoslo. Y sobre el señor, por último, para acabar, sobre el señor Argüelles, el inspector jefe de policía, que fue condenado en Francia en rebeldía por pertenencia a los GAL y por actividades de los GAL, posteriormente fue juzgado en España por homicidio, pero cuando cumplió condena, la transferencia de prisiones no estaba transferida a Cataluña. Lo grave, lo inaceptable, lo vergonzoso, la humillación para las víctimas del terrorismo de Estado es que este señor de los GAL siga siendo miembro del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Se imagina usted un caso de alguno de los tantos ertzainas que fue miembro de ETA, que ahora, una vez en libertad, volviera a la Ertzaintza? ¿Ustedes qué harían? ¿Lo aceptarían? ¿No harían nada? Muchas gracias, señor presidente. Podemos dar un trato muy diferente a los terroristas. O sea, decía el señor Iñárritu, perdón, no sé si he pronunciado mal discúlpeme si realmente no ha sido, pero decía que cuando los terroristas españoles iban a poder disfrutar de los beneficios que había en Nelson Mandela. Mire, señoría, o sea, en España el preso es el único que tiene capacidad y derecho a decir con quién tiene que hablar. Y yo no se la puedo imponer, ni usted tampoco. O sea, si usted dice, yo quiero ir a ver a Menganito, y Menganito no quiere verla a usted, pues es una cosa tan simple como que yo no puedo obligarle a soportar a esa persona una visita que no ha solicitado él. Con lo cual, hacer un paralelismo con el sistema que sufrió Nelson Mandela con el español, pues mire, en fin, también no tengo capacidad dialéctica para trasladarle las